Le damos la bienvenida a Camila Daca, concejal del EPA. Bueno, Camila, bienvenida. Hola, Mili, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, bueno, Cami, en esta oportunidad vamos a hablar, ¿no?, en torno a una polémica que se estuvo generando en este último tiempo, pero que ya viene desde hace rato, ¿no? Y bueno, y el día sábado también en el programa de Carlitos estuvieron hablando del tema y bueno, vamos a acentuar, ¿no?, cuál es el pedido desde el espacio de pensamiento y acción. Bueno, contame, Camila, bueno, en la apertura de las sesiones del Honorable Consejo Deliberante, el intendente Lisandro Curcade tocó, ¿no?, el tema de los lotes sociales, cómo era que se había realizado, bueno, las entrevistas que dijo que se hicieron entre noviembre y diciembre del año pasado. Por eso digo que está en este último tiempo el tema nuevamente, pero que ya lo vienen trabajando desde hace rato. Contame desde hace cuánto que el EPA está con este tema de los lotes sociales. Sí, Miri, la verdad es que nosotros venimos hace aproximadamente 2 años y medio, desde que el EPA sale públicamente y se conforma como un espacio político, venimos reclamando sobre los lotes, así que esto atravesó la gestión que se fue y por supuesto está atravesando esta nueva gestión. Si bien, como lo mencionabas, una de las pocas certezas sobre el tema las mencionó el actual intendente en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, nosotros habíamos transcurrido desde diciembre de mi asunción hasta ese día mencionado una serie de acciones que llevamos adelante en pos de conocer. Nosotros lo que primeramente nos preguntábamos era qué había pasado, porque desde aquel 2021 con las preinscripciones no se había sabido más sobre el tema. Estuvimos durante todo ese tiempo consultando efectivamente qué había pasado. En el medio la gestión anterior menciona que había habido inconvenientes en las cuestiones legales de lo que era el loteo y demás. Eso era comprensible. Sí, lo que no entendíamos era cómo había pasado tanto tiempo sin haber una comunicación oficial con los más de 3.000 inscriptos. Pero para retomarlo también a la actualidad, lo que nos sucedió desde la asunción hasta la apertura de sesiones es que habíamos iniciado un camino no solo institucional, sino también legal, con algunos intercambios de carta-documento, preguntando específicamente qué era lo que estaba pasando, ¿no? Lo situábamos en el presente por esta cuestión de que muchos vecinos y vecinas manifestaban haber sido convocados a una serie de reuniones en las que se le había indicado una preadjudicación, lo que después la gestión determinó y menciona que en realidad fue una reunión para una declaración jurada de datos, ¿no? Todo ese proceso que nosotros lo determinamos como una negación de la información. Hay una ordenanza del año 2010 que garantiza el acceso a la información pública. Nosotros, amparados en esa ordenanza municipal, solicitábamos la información, ya no como vecinos, ¿no?, sino también considerando que yo era concejal. Esa información fue negada, entonces la única certeza que tuvimos a lo largo del tiempo fue lo que manifiesta el intendente municipal en la apertura, de que se iba a sostener esos entrevistados, que hasta ese momento no sabíamos cuánto eran. Él confirma que eran 92 entrevistados y que la voluntad del Ejecutivo era sostenerlos para una adjudicación. Y que luego el resto de los lotes, no nos olvidemos que pasamos de 230 lotes, que era lo que se había anunciado para la preinscripción, a 144, que de esos 144, 92 ya estarían en posibilidad de entrega porque ya se habían hecho las entrevistas correspondientes a esas personas. Y Camila, contame, cuando ustedes solicitaban esta información pública y tenían un no como respuesta, ¿cuál era, valga la redundancia, no, la respuesta por parte del oficialismo al negarse a dar esta información? Hubo varias situaciones. La primera de ellas nos niega la información diciéndonos que el expediente se encontraba en el Tribunal de Cuentas, cosa que no fue así. El expediente siempre estuvo en la Municipalidad de Magdalena. Y la otra de las respuestas, obtuvimos 2, la otra de las respuestas es que no nos podían brindar la información porque eran datos sensibles. A ver, quiero ser lo más responsable posible en lo que voy a decir, pero
lo que sucede es que en el marco, mientras ellos nos iban respondiendo eso, que la información era sensible, que no se podía determinar, que incluso se comprende que sea información sensible, pero no es información que no se le pueda compartir a un funcionario público. Digo, no, repito, no se lo estaba pidiendo un vecino, que ahí uno puede tener un criterio profesional incluso de no compartirlo, claro, pero se lo estaba pidiendo yo, que era concejal, y en muchas políticas de vivienda invito a los vecinos oyentes que nos están escuchando que puedan meterse en diferentes medios de internet y buscar. Hay ordenanzas de otros municipios que indican que hay que publicar el listado en todos los medios oficiales de comunicación y medios locales de difusión que permitan un proceso transparente. Pero al margen, mientras eso sucedía y a nosotros nos iban respondiendo que no se podía, otras personas, otros integrantes incluso de sus espacios políticos, que no son funcionarios y demás, iban accediendo a ese listado, y nosotros accedemos a un listado de inscriptos en febrero de este año. No por medios oficiales, no nos lo dio el Ejecutivo Municipal, nos hacen llegar ese listado. Entonces ahí la situación se empezó a complejizar un poco, digo, porque te lo estoy pidiendo por las vías institucionales y me llega por otro lado por personas que incluso no ocupan un rol ni en el HCD ni en el Ejecutivo Municipal, sino más bien forman parte de un espacio político que logran acceder. Entonces la molestia fue muy grande en ese momento, digo, porque lo que estábamos solicitando no era nada de otro mundo, estábamos solicitando información pública y criteriosa del Ejecutivo Municipal. Entendemos que quienes ocupan lugares en las diferentes áreas del Ejecutivo Municipal son personas preparadas para brindarnos la información que se solicita en el marco de una ordenanza que está vigente. Entonces, en ese marco nosotros insistimos, bueno, el pasado, no recuerdo bien qué fecha, 6 de marzo, la secretaria de Gobierno me convoca a una audiencia, en la audiencia no me recibe, solo me deja el listado de las 4.000 personas inscriptas, y ahí pudimos tener acceso a ese listado, que favorablemente para el Ejecutivo Municipal era el mismo que nos había llegado. De ese listado, ¿también vieron cuáles fueron las personas entrevistadas? No, el total. El primer contacto que tuvimos nosotros con ese listado fue el listado de los inscriptos. Pudimos observar y ver quiénes habían inscrito en aquel momento. El listado de convocados llega una vez que él hace mención en el Consejo Deliberante, en la apertura, de que iba a ingresar una ordenanza, ingresa con esa ordenanza. Ingresa el listado de los 4.000 inscriptos e ingresa el listado de los 92 convocados. Sí, bueno, además de las palabras, ¿no?, que ha dicho el intendente Urcade en el Honorable Consejo Deliberante en cuanto a eso, también hace poco, en este mismo mes, tuvimos una entrevista aquí con él, y bueno, algunos datos algunas palabras, ¿no?, que ha dicho en cuanto al tema, es que no hay ordenanza sin temas, y bueno, habló de que la oposición critica este tema y también remarcó que iba a seguir incorporando tierras el municipio para la futura adjudicación de más vecinos. Bueno, dijo eso, también que los vecinos que fueron entrevistados van a ir con una ordenanza a los concejales para garantizar la adjudicación. Esas son palabras, ¿no?, que ha dicho aquí. Contame, bueno, no sé qué pensás de esto. Dijo, reitero, que se van a seguir incorporando lotes y que los requisitos eran 3. Bueno, tener los recursos para pagar la residencia en Magdalena por al menos 10 años y no tener ninguna propiedad a nombre. Eso lo nombró como requisito de cuáles fueron, de por qué entrevistaron a esas personas, ¿no?, porque cumplían con estos requisitos. Bien. No sé muy bien por dónde empezar, porque ha dicho mucha varias información cosas que ameritan un análisis mucho más profundo. Por lo menos nosotros desde nuestro espacio llevamos adelante una formación constante en lo que es política de vivienda, porque así creemos que hace falta. Voy a empezar por lo primero, que él habla de incorporación de nuevas tierras y políticas de vivienda. Nadie está criticando eso en su momento. Nosotros todavía no habíamos salido al público, nos estábamos recién conformando, pero en nuestra individualidad, cuando Gonzalo Peluso pudo acceder a esos loteos, por supuesto que uno se alegra, porque estamos en vista de garantizar acceso a la vivienda y a la tierra y al hábitat a nuestros vecinos y vecinas. Eso es de un completo desconocimiento del posicionamiento que tiene nuestro espacio respecto a eso. Por supuesto que nos alegramos y lo compartimos, porque es un gran avance que el municipio pueda, después de muchísimos años,
tener tierras en su poder para poder administrarlas de la mejor manera posible. Ahora, con la nueva adquisición de tierras, me sorprende que las formas en las que se refiere a eso sea a través de los medios locales. Yo creo que más allá del hablar y de decir tengo tierras o tengo posibles tierras, hay que aprender de los errores que se cometieron anteriormente y legislar cómo es la incorporación de esas tierras en el municipio de Magdalena. Sí, igualmente habló de que a futuro se iban a seguir adjudicando, no ha dicho nada concreto pero digo, en estos momentos en eso a futuro habla también de una improvisación. Es como que yo me siente acá y mencione a futuro. Bueno, ¿a futuro cuándo? Porque la realidad que estamos viviendo también es bastante ligada a la incertidumbre, ¿viste? Claro. Ya no es concejal, es el intendente de la Municipalidad de Magdalena. Me parece que no comparto las formas en las que se anuncian posibles cosas que vuelve una y otra vez a generar expectativas a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, porque vos decís, bueno, al final son esos 92, pero si va a comprar más, podemos esperar, y no es así. Digo, claro. Desde la forma en la que yo veo la gestión, por supuesto no formo parte del Ejecutivo, pero en algún momento vamos a llegar y esas cuestiones vamos a modificar. Pero por un lado, aclarar eso, que por supuesto nos pone contentos que el municipio esté pensando o que en su momento haya pensado en una política de vivienda o en un intento de política de vivienda. Ahora, vamos a la segunda parte, que es lo que más ruido me hace, que tiene que ver con esto de los 92 convocados. Lo voy a repetir una y mil veces a quien me pregunte. Nadie va a juzgar, o por lo menos mi espacio político, va a juzgar si esas personas son merecedoras o no de ese lote, porque ahí nos metemos en un terreno que no es sano para ninguno. Hablar de merecimiento, individualismo, me parece que en este contexto no nos suma. No nos suma para nada hablar de eso, porque aparte, esto es muy bien lo que decís, Mili, vos, había 3 requisitos nada más. Ser residente en Magdalena, no contar con propiedades y tener recibo de sueldo o lo que denominan ellos como capacidad económica. Eso estamos de acuerdo. Ahora, las 4.000 personas, o mejor dicho, las 3.000 personas restantes, ¿no cumplían esos requisitos? Esa es mi pregunta. Digo, porque si solo nos vamos a guiar solo por los requisitos y no vamos a determinar cuáles fueron los criterios de selección, ahí está el error. Digo, para mí el error viene desde 2021, cuando nunca más nada se dijo y cuando una prescripción se hizo a través de un Google Drive y no hubo más ni siquiera una respuesta de esa inscripción, ¿no? Eso al margen. Pero ahora, volviendo a lo actual, el intendente municipal no puede justificar bueno, esas 92 personas fueron entrevistadas por esos requisitos. Porque es aún más grave pensar que solo esas 92 personas fueron entrevistadas por esos requisitos, porque nos confirma a nosotros que realmente fue a dedo. O sea, de los 4.000 personas que había, ¿cuáles son más cercanos a mí? Yo los elijo según esos requisitos y me encuadra, ¿no? Me parece de una irresponsabilidad absoluta. Claro, ustedes creen que fue así, digamos, la elección de esas personas. No lo decimos así, lo confirma el expediente que ingresa al HCD. Digo, porque hasta ahora también esto, ser muy responsable en lo que se dice y lo que se hace sobre todo, nosotros lo que teníamos era versiones de vecinos. Ellos lo que hicieron ingresando ese expediente es confirmarnos todo lo que nosotros estábamos diciendo. Y lo confirma también en la apertura de las sesiones. Digo, ingresar un expediente que en el cuarto considerando dice voluntad de la gestión municipal sostener las entrevistas, y que en el interior del expediente no esté la documentación, al menos que respalde los criterios del proceso de adjudicación, es como, bueno, le mando al consejo y que se arregle el consejo cómo vamos a solucionar esto. Y no es justo tampoco que eso suceda, porque en todo caso entiendo que en esto lo hemos trabajado en las comisiones y algunos concejales no están de acuerdo con que los expedientes sí o sí tengan que llegar de manera completa. No estábamos hablando de cualquier expediente. Porque yo te lo puedo entender si vos decís, bueno, envío un expediente porque necesito que los concejales trabajen en este tema, porque el Ejecutivo no encuentra las herramientas para resolverlo. Lo comprendo y lo acompañaré en caso de que sea criterioso. Ahora, estamos hablando de un expediente que nosotros venimos preguntando hace 2 años y medio qué era lo que había pasado, y lo que llega es un listado de 92 personas con familiares, amigos, militantes y funcionarios que encima no tiene la documentación respaldatoria de cómo se llevó adelante ese procedimiento. Y acá quiero ser también muy responsable en lo que voy a decir. No lo digo yo, Camila del EPA, lo que falta. Lo dicen las áreas correspondientes por donde pasó ese expediente.
El expediente pasó por asesoría letrada y asesoría letrada le recomienda y le sugiere que se agregue la información sobre la memoria de adjudicación, que básicamente es el procedimiento, que se incorpore cómo se va a determinar la capacidad económica de los vecinos, que se incorpore el registro de propiedad para efectivamente saber si esas personas o no cuentan con una propiedad, que se determine cuáles van a ser los criterios de prioridades, y nada de eso está. Entonces ya no lo digo yo, no es una cuestión del EPA está solicitando, lo solicitan quienes saben y por donde pasó ese expediente. Bien, y Camila, decime brevemente, ¿no? ¿Cuál ha sido el diálogo con algunos vecinos que han tenido en cuanto al asunto? No, nosotros la verdad que mantuvimos diálogo todo este tiempo. En primer momento, sobre todo, mantenemos diálogo con quienes quedaron afuera. Digo, nosotros venimos atravesando, y hablo de nosotros en términos de partido de Magdalena, venimos atravesando una de las crisis habitacionales más grandes que tiene el partido, por el crecimiento demográfico que tiene. Me parece que es momento como de estar hablando de eso, y ahí sí dejar las diferencias políticas de lado en pos de nuestra comunidad. No está sucediendo, digo, eso no, es una realidad, nos está costando mucho en términos de política local poder empezar a dejar esas diferencias de lado, y que en este punto tendríamos que haber encontrado un consenso y decir, bueno, si todos estamos viendo, porque en algo que coincidimos es que esas entrevistas no se tendrán que haber llevado adelante y que no fueron criteriosas, volver todo para atrás, que es un poco lo que nosotros solicitamos, volver todo de nuevo para atrás. Y eso nos dio la pauta de seguir comunicándonos con los vecinos, que dicen, bueno, algunos vecinos dicen, yo ya cambié mi condición, ya no necesitaría eso, pero sé de él, de ella, de ellos que necesitarían, entonces estaría bueno poder volver para atrás y darle la posibilidad a que otras personas se inscriban y poder empezar todo de nuevo y dar vuelta a la página y decir, Magdalena, el partido de Magdalena va a tener una política de vivienda seria, responsable, transparente, con criterios, con que se involucren profesionales. Entonces me parece que en esta comunicación lo que más aflora es la preocupación de que no hay un rumbo de esta gestión municipal respecto de la cuestión de la vivienda. Sin ir más lejos, hace semanas atrás estuvimos todos muy alerta por una familia en situación de calle. Vemos y escuchamos constantemente vecinos y vecinas nuestras que se quedan sin alquiler, que no saben dónde van a vivir. Entonces es momento de ubicarnos en la realidad. Esta es la realidad que tenemos. Y la realidad que tenemos es que se mandó un expediente con personas que se eligieron a dedo y que la crisis habitacional está dejando sus consecuencias. Ahora, ¿cómo vamos a afrontarla? Es la pregunta que nos hacemos todos. Claro, y contame, Camila, ¿cómo sigue esto? Bueno, esta tarde tendría que haber, esta tarde de martes, una respuesta en cuanto a esto, ¿no? Sí, hay dos lados por el que nosotros vamos. El primero de los lados, que es el más importante, que es con esto que yo te decía, falta legislar cuáles van a ser los procedimientos, cómo se llevan adelante la incorporación de nuevas tierras, cuáles van a ser los criterios, y en eso con mi espacio estuvimos trabajando durante todo enero y febrero en un proyecto de ordenanza que ya está en el Consejo Deliberante, que lo estamos trabajando con el resto de los concejales, en donde se determina un procedimiento general. ¿Qué quiere decir? Básicamente una ordenanza que va a determinar luego los proyectos específicos que se lleven adelante, ¿no? Entonces nosotros en ese procedimiento lo que incorporamos es principalmente los cupos prioritarios que nosotros estamos viendo en esta realidad, personas con discapacidad, jóvenes entre 18 y 35 años, mujeres jefas de hogar, ex combatientes de Malvinas, ¿no? En este contexto, bomberos voluntarios, un montón de cupos que deben ser prioritarios para nuestro partido, ¿no? Uh-huh. Por el otro lado, determina cómo va a ser el sorteo y el procedimiento. Digo, ahí estamos hablando no solo de objetivos y de requisitos para llevar adelante, sino también de criterios, cómo se van a seleccionar. Bueno, habla de sorteo, y lo más importante que tiene el proyecto, que me parece que será una política avanzada si eso logra salir del Consejo Deliberante, pues también comentarle a los vecinos que yo soy yo sola por representación del EPA y necesito lograr ese consenso para que salga. Pero lo más importante que nosotros incorporamos en ese proyecto de ordenanza es un registro de inscripciones, ¿no? Un registro permanente de inscripciones de vivienda y de hábitat, en donde nuestros vecinos van a poder volcar toda la información respecto de su situación socioeconómica y sociohabitacional para que el municipio tenga
de dónde sacar esos datos. ¿Por qué es permanente? Porque eso permitiría ir actualizándolo siempre que el Ejecutivo lo necesite. Digo, todos coincidimos que la inscripción del 2021 quedó lejos, ya no refleja la realidad que tiene hoy el partido, entonces la incorporación de este registro va a permitir no solo la transparencia de la selección, sino además que nuestros vecinos y nuestras vecinas estén involucrados en esa actualización de información permanente. Eso por un lado se está trabajando, esperemos que a la brevedad salga. La verdad que nos entusiasma mucho poder haber presentado un proyecto de esas características y eso es gracias a la gente que nos ha acompañado con su voto y estamos completamente agradecidos de eso. También esperamos la buena voluntad del resto de los concejales a acompañar esta propuesta. Y por el otro lado tenemos el expediente, que si bien vos me podrías decir y van de la mano, nosotros consideramos que no. Primero, porque no hay nada que regularice y que regule en esta cuestión el expediente. Es como te decía hace unos minutos, yo no puedo determinar si esas familias o no podrían formar parte de esa adjudicación o de esa entrega porque no tengo de dónde ampararme. Digamos, no tengo, más allá de que políticamente yo no estoy de acuerdo con que se hayan llevado adelante esas reuniones medias ocultas, media con un sesgo de duda, ¿no? Independientemente de eso, no hay una documentación respaldatoria. Sí, coincido con esto que vos decís, hoy es un día muy determinante porque el expediente está en la Comisión de Salud y tenemos los concejales que estamos ahí en la Comisión de Salud la responsabilidad de decidir qué es lo que va a pasar. En esto sí tenemos una decisión muy grande y muy importante que tiene dos alternativas, básicamente. O sigue su curso y esto se vuelve aún más oscuro de lo que es, o vuelve al Ejecutivo con todas las indicaciones y con la sugerencia de que vuelva a foja cero. Nosotros estamos convencidos de que esto tiene que volver a hacerse, todo, completo, desde el listado hasta la adjudicación. Bien. Bueno, Camila, gracias por tu tiempo y bueno, vamos a estar atentos, ¿no?, a las novedades. Bueno, Mili, muchísimas gracias.